grabación. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a ver la parte de física, de prefísica de grado sexto el día de hoy. Entonces voy a compartirles directamente mi pantalla con el tema 1. Entonces, todos ven tema 1, trabajo en el documento, ¿sí? Sí. Excelente. Profe, Señor. una Señor. pregunta, ¿todos ya terminaron matemáticas? Creo que no, Sí. pero la mayoría Ok. sí. Ya ahorita les doy un espaciocito para que continúen. Entonces tenemos que el tema 1 es trabajo. Les voy a pedir el fa que desactivemos los micrófonos. Entonces, tema 1 es trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Trabajo en física es una magnitud. ¿Listo? Es algo que se puede medir. Llamamos magnitud a algo que se puede medir. Y el trabajo directamente lo vemos expresado cuando, permítanme un segundo que creo que alguien más está tratando de ingresar. Bueno, lo vemos directamente expresado cuando se genera un desplazamiento, cuando se genera un movimiento. Entonces, ¿qué es trabajo? Trabajo es básicamente es cuando se le aplica una fuerza a un objeto para generar un desplazamiento. Si se detienen esas dos magnitudes, entonces estamos hablando que existe un trabajo. El trabajo es, como les decía, es una magnitud, es como tener una unidad de, de distancia, ¿sí? Es como tener una magnitud de velocidad. O sea, son cosas que se pueden medir, son aspectos físicos que se pueden medir ante un experimento o ante un evento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el trabajo se mide, un segundo, el trabajo se mide en julios. Aquí está, julio. Se escribe como julio, como el mes. Viene de la traducción del francés. Y por acá yo lo había escrito, joule. No lo escribí, entonces lo escribo acá. Aquí está, joule. ¿Sí? Entonces, lo podemos encontrar como joule o como julio o como julio, escrito directamente en español. Esa es la unidad. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a multiplicar newtons por metros, porque dijimos que el trabajo es fuerza por distancia, señor. Profe, yo investigué y el Joule, algo así, es por el físico inglés James Edward Howells, algo así. Por lo general, la mayoría de magnitudes físicas en las unidades de medida en física tienen que ver con apellidos. Entonces, por ejemplo, newtons, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Pues ya sabemos de quién viene. Joule también. Cuando veamos, por ejemplo, corriente en noveno, por ejemplo, vamos a ver amperios de ampere. Vamos a ver diferentes unidades de medida. Cuando veamos presión en octavo, por ejemplo, vamos a encontrarnos con los pascales, que es la presión atmosférica. Entonces nos damos cuenta que tienen que ver con apellidos y por lo general se le dio ese nombre como en conmemoración, en agradecimiento o en conmemoración de las personas que fueron influyentes en ese campo. En este caso efectivamente es Joule. Es básicamente, trabajo lo vamos a identificar como W. ¿Listo? Teniendo en cuenta que pues, trabajo W, work en inglés. Profe, Señor. lo que pasa es que aquí en mi computador me aparece, no se notan claras las letras. Voy a O sea, ampliar un parece como poquito. si tuviera todo. Ahí se nota mejor. No, se ve igual, profe. Chanfle. Bueno, ya ahorita voy a pasar a la pizarra para yo mismo escribirles. De todas maneras, ese documento ese que tienen ahí en Classroom, para que lo puedan Ah, bueno. mirar y puedan guiarse también desde ahí. Entonces, Listo, profe, gracias. pero me parece muy extraño. ¿Será que está bajito mi internet? Decíamos que el trabajo se representa con la letra W de work en inglés. F de fuerza, 10 D de distancia. ¿Listo? Y básicamente la fórmula vendría siendo esta.
trabajo, Julius es Newton por metro, por tanto, trabajo, pues trabajo es fuerza por distancia. Es fuerza por distancia. Este texto, pues ya saben, lo agregan en su cuaderno, es un poquito de contextualización y lo que nos interesa en este momento es ver una aplicación. Voy a pasar a la pizarra. Mami, no puedes hablar. Voy a pasar a la pizarra. Voy a pasar a la pizarra y vamos a escribir un poquito acá. Entonces tenemos trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? Ya sabemos que W es work, trabajo. F es fuerza y D es distancia. ¿Copiamos? Sí, señor. Pero si quieren, esperen. Primero escribo, igual que en clase. Primero copio en el tablero y luego les doy el espacito para que escriban. Listo. El trabajo se mide en julios. ¿Listo? Símbolo J, por lo general minúscula, aunque en realidad puede ser minúscula o mayúscula, pero la fuerza, entonces se mide en newton, símbolo, la N, ahí sí mayúscula, y la distancia se mide en metros, y pues la unidad de medida, M. ¿Listo? Entonces, en resumen, tendríamos que el trabajo es fuerza por distancia. Si lo queremos utilizar en nuestra estrategia del triángulo, Profe, ¿puedes volver a repetir? Perdón. si queremos utilizar la fórmula, que es trabajo igual fuerza por distancia, en nuestra estrategia del triángulo, recordemos que para que se multipliquen deben estar en el mismo renglón, o sea que aquí nos quedaría W en la parte superior, o sea, trabajo, fuerza y distancia en la parte inferior. Y aquí ya nos queda crearle nuestra frase. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, Wilson fía dulces. ¿Sí? Donde nos damos cuenta que tenemos la W, la F de fuerza y la D de distancia. Y con eso nos acordamos de la fórmula. ¿Cómo la vamos a utilizar? Básicamente, bueno, voy a mostrarles un ejemplo del uso de... Voy a mostrarles un ejemplo del uso de la fórmula, pero antes sí necesito que copien. Entonces, por favor, cuando copien, cuando terminen de copiar, me colocan ahí manito arriba. Profe, Copiamos eso, ¿verdad? Sí, por favor. ponemos Copiamos lo Puede ser, escribió el profe. pueden colocar tema 1, copian el ejemplo y o sea, copian lo que vamos a hacer ahorita y cuando acaben, copian lo del Word. Si ya copiaron lo del Word, entonces después de los Word, copian esto. No pasa nada. Profe, ¿qué es? Ah, Hoy es 20. Oye, Ponemos fecha ya. Sí, por favor, 20 de abril. ¿Qué mes es? ¿El número qué? 4. Gracias. profe, yo copié primero lo de Word. ¿Se No vale pasa- así? Claro, sí, señor. Entonces ahora copia el ejemplo, copia lo que tenemos ahí en el tablero. Yo desactivé la cámara mientras copio porque no quiero que se acumule, hay tantas cámaras, entonces por eso. Listo, perfecto. Profe, Dime. es que yo dejé un espacio como para la unidad, o sea, Sí. así. Para la unidad y acá estoy escribiendo, ¿así está bien? Sí, así lo puedes hacer. Ah, bueno, gracias, profe. profe, el tema 1, ¿cuál es? Trabajo. O sea, la nómina, Tema 1 se llama trabajo. porque Vale, gracias. el 16 del primero al 15 de enero del 2020. O sea, el primero al 29. Recomendaría a Güey. algunos que muteen el Zoom porque es que se me escucha entrecortado y no escucho bien al profe. No se me quedó pegada la canción del meme el ataúd.
Digo, ¿usted qué tanto ve? Creo que está viendo memes mientras trabaja. El profe se fue. No, aquí ¿Quién estoy falta? pendiente de ustedes. No, Profesor, se va la llamada. ahí está el Correcto. profe. Yo sí pensé que el profe se había ido. No, no, no. No, es que la canción del Lo meme veo. nuevo ese es muy pegajosa. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? No, Profe, Wilson, Fida Dulces. Ajá. Acuérdense que ahí le pueden colocar la frase que sea. Lo importante es que tenga la... Para que uno se pueda acordar. Correcto. profe, no borré. Ya, Sí, profe. No No, terminé. los estoy esperando, los estoy esperando. No. Yo no estoy diciendo que Y ahora 5 no, minutos ya más y terminé. ya. No, profe, yo Profe, ¿cómo se llama lo que estás usando para explicarnos? Una tableta. el nombre. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. No, todavía no, espera. Profe, ya terminé. No, profe. Profe, ya terminé. No, profe, espere un segundito, por favor. Sí, esperen. Es que hay unos que no han terminado. Ujú. Yo me voy a activar la cámara y me voy a poner los obstáculos. Listo, profe, ya Listo, acá listo. ¿Listos? Mira, Sí, profe, ya. No, profe, espere yo un ya activé la segundito. cámara es porque ya. Estamos listos. Entonces, vamos a pasar por acá a este lado. Entonces, ¿La por ejemplo, nubecita? tenemos ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 10 newton al mover un objeto durante 15 metros? ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a hacer es identificar las magnitudes. Entonces, tenemos la fuerza, dice que es de 10 newton. Hay un dato de 15 metros, que es la distancia, es lo que se desplaza el objeto. Y nos están preguntando por el trabajo. No tenemos conocimiento de ese dato. Entonces vamos a aplicarlo. Tenemos que la fórmula es, trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces vamos a reemplazar. El trabajo no sabemos cuánto vale todavía. Es trabajo. Profe, No tenemos ni idea. Esta liquidación. F es fuerza, pero el problema sí nos da el dato de la fuerza. Entonces dice que son 10 newton. Entonces 10. O sea, Profe, que hay que acabaste de multiplicar 10 decir, newton ¿no? por 15 metros y el resultado se dividiría y sacaría el resultado de Y la del distancia. trabajo. Y la distancia, sí señor. La distancia es 15 metros. Entonces el trabajo es realizar esa multiplicación. 10 por 15 sabemos que es 150. Newton por metro, entonces me daría newton por metro. Y si lo escribimos en términos de trabajo, pues sería 150 julios. ¿Sí? Este sería ya el dato, el resultado. ¿Sí? ¿Sí es claro? Profe, en el chat Más están o menos. preguntando que si tenemos que copiar eso. Sí, igual que en el paso anterior, Ah, bueno. entonces ahí lo voy a dejar unos Profe, minuticos para que lo copien. Una pregunta, profe. ¿Eso se copia después del tema o con los ejemplos? A continuación de lo que acabaron de copiar. Repito lo que acabo de decir. Entonces, tengo un objeto. ¿Listo? Para que si a ese objeto yo le aplico una fuerza, entonces se genera un movimiento, un desplazamiento. Si ese objeto, al aplicar una fuerza, se desplaza, entonces ahí hay trabajo. ¿Listo? Ahí se está generando trabajo. Si yo tengo el objeto, le aplico una fuerza, pero no se mueve, entonces no hay trabajo. ¿Listo? Si yo no le aplico fuerza, entonces no le aplico fuerza y el objeto sí se mueve, tampoco hay trabajo. ¿Listo? Profe, dice Voy a que colocar... Profe, perdón por interrumpir, pero dice Sí, que profe, ya se va a perdón, pero acabar ya. la hora. Sí, tienen toda la razón. Me acaba de salir el mismo mensaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cortamos la llamada y en 5 minutos volvemos a empezar.
¿Listo? Para Bueno, tener eso tiempo para señor. terminar la unidad de matemáticas para los que no la han hecho. ¿O cómo? Listo, perfecto. Entonces, a las Ay, 9:28 estamos de nuevo. Espera, ¿Listo? espera, espera. Listo, profe. Bueno, Listo. Entonces, ya nos vemos de nuevo. bye bye.